Me gustaría invitar a 5 personas a activar su cámara si es posible, si el sistema lo permite. Son 5 personas que han estado con nosotros durante un año largo trabajando. Son 2 arquitectos, 2 personas que representan el mundo de la inversión del promotor y alguien que se dedica exclusivamente a lo que es evaluación con DGNB. No sé si se puede activar las cámaras, no sé si veo... empieza Laura, perfecto. No sé si quién está más ahí presente. Os presento de cualquier forma a todos. Están con nosotros Thomas Guillot, B01 Arquitectos, Laura Peña de Transbordo Arquitectura, Alba Campos de Cero Consulting, Eulalia Figueroa de House Healthy Building y Victoria Aguilar de Core State Capital. Contextualizo rápido este grupo de personas para después entrar en un debate y una conversación. Sé que vamos un poco tarde en tiempo, pero me gustaría coger suficientemente tiempo para realmente escuchar y compartir un poco experiencia. Yo creo que es importante no solo escuchar a ejemplos desde fuera, que es muy bonito, este está muy bien. En otros países llevan 10 años con DGNB trabajando y tienen experiencias de sobra. Yo creo que aquí nosotros llevamos con Verde 10 años y tenemos muy buenos ejemplos de cómo podría ser una certificación ayudando a lo que es la transformación del mercado. En este caso vamos a darle un empujón más con lo que es DGNB. Tanto Laura, Alba, Tomás, Eulalia, Victoria han estado involucrados durante este año en poner en común, junto con el equipo técnico de GBC, lo que sería la herramienta alemana que se ha traducido a castellano. Y hemos hecho entre todos, entre este equipo, con 6 proyectos piloto, proyectos reales concretos, sobre los cuales podíamos trabajar con los planos, toda la elección de materiales, los sistemas, para hacer el chequeo, de alguna manera, dónde tenemos que adaptar un sistema DGNB a un sistema que es apto para nuestro contexto de normativa, de referencias, de si hay base de datos disponible o no para hacer las mediciones, etc., ¿no? Me gustaría lanzar primero una pregunta no técnica, más bien para escuchar y entender sentimientos después de un año trabajando con, ¿cómo se dice en inglés? Con ups and downs, que no ha sido un camino fácil, lo sabemos, pero yo creo que al final tenemos una herramienta potente entre manos, ¿no? ¿Qué ha sido para vosotros esta experiencia? ¿Cómo podéis resumir en unas frases una sensación de haber trabajado con un sistema que más o menos conocíamos, pero para ponerlo en su sitio donde tiene que estar requiere bastante trabajo y dedicación? Entonces me gustaría escuchar a cada uno de vosotros que nos transmitís un poco qué ha sido una experiencia de este año, tanto con alguna crítica, puede ser con algún momento de aprendizaje quizás, y después yo creo que en la medida que avanzamos en la conversación entraremos en algún detalle un poco más técnico quizás. Quien quiera, que rompa el hielo. Bueno, pues voy a empezar yo. Buenas tardes. Estaba esperando para romper el hielo. Bueno, gracias, Bruno. A ver, nosotros, yo un poco me quedaría en el término de montaña rusa, ¿no? Un poco el tema de, bueno, ha sido una experiencia súper interesante. De hecho, como promotores hemos entrado con un edificio que estaba en marcha, por tanto ha sido como, bueno, como eso, ¿no? Una montaña rusa, intentar integrar todo aquello que íbamos aprendiendo el día a día en un proyecto que ya estaba en marcha. Pues aquí ha sido nuestra experiencia, nuestra aportación, y muy interesante también la colaboración con todos, ¿no? Con las diversas fases que están en los edificios. Como no tenemos mucho tiempo, yo voy a resumir un poco todas las aportaciones, si os parece. No sé cómo lo quieres plantear. Tomás, Alba, Laura, Victoria. Sí, a mí me ha parecido sumamente interesante, sobre todo
el equipo que hemos formado. No solamente somos los 5 que estamos aquí, sino que éramos varios más. Y creo que la adaptación de esta herramienta internacional al contexto y a la normativa española ha sido un trabajo arduo y en equipo, y que al estar presentando diferentes edificios piloto, algunos en fase de anteproyecto, otros en fase de proyecto básico, ejecutivo, otros ya construidos, nos fuimos apoyando mucho unos a otros y bueno, y estamos hoy a donde estamos. Y creo que para mí, por lo menos, ha sido muy, muy gratificante y muy enriquecedor, sobre todo. Bueno, un poco afirmar lo que acaba de decir Tomás. El trabajo en equipo ha estado muy bien, todos hemos puesto mucho de nuestra parte. Yo creo que todos estamos muy orgullosos de cómo ha acabado esto, y el equipo ha sido muy disciplinar y hemos tenido también la suerte de tener proyectos, como ha dicho Tomás, en muchas fases. Entonces hemos podido ver cómo actúa la herramienta cuando la certificación entra en muchas distintas fases de proyecto. Entonces yo creo que ha estado muy bien. Bueno, sigo yo, si os parece. Por nuestra parte, nosotros, Corestate ha contribuido con 2 proyectos, uno de ellos un poco en línea lo que decía Alba y lo que decía Eulalia. Uno de ellos estaba en una fase ya muy avanzada, con el proyecto de ejecución casi terminado, y eso sí que ha sido una montaña rusa totalmente. Pero la verdad es que, bueno, el otro ha entrado en fase de proyecto básico. Yo creo que eso ha sido, Alba lo puede decir mejor, un proceso más sencillo. Pero nos hemos sentido bastante apoyados. O sea, por un lado, por el Green Building Council y también por Cero Consulting, que ha sido nuestro asesor. La dificultad que nosotros hemos tenido ha sido un poco la novedad para todos. Nadie del equipo, salvo Cero, tenía experiencia con la herramienta. Y bueno, pues esa educación un poco casi cultural y todo este análisis del ciclo de vida ha sido bastante novedoso. Pero en general, aparte de todo, yo creo que ha ido bastante bien. Así que yo también congratulo a Cero Consulting por habernos apoyado en esta fase y al Green Building Council, por supuesto. Pues nada, nosotros hemos participado en el proceso de adaptación con un proyecto piloto que acababa de terminarse de construir. Entonces ha sido un poco peculiar porque se ha tratado de conocer y aprender la herramienta y ver de todo lo que nosotros, las intuiciones y de las ideas que ya estaban puestas en cuanto a sostenibilidad en ese edificio, que cuántas se podrían seguir verificando con esta herramienta y qué potencial de mejora se podría haber conseguido en el edificio gracias al uso de la herramienta. Y entonces, pues ha sido muy interesante poder conocer la certificación de GNB tan en profundidad y vivir este proceso con otros compañeros y otros proyectos distintos en otras fases. Y ha estado muy, muy bien, sí, yo creo. Yo creo que hemos descubierto una herramienta que tiene un potencial interesante para acompañar proyectos que aspiran a ser edificios sostenibles y que pueden marcar una hoja de ruta bastante interesante. Bueno, detrás de las frases oigo algo de sufrimiento entre todos, que es entendible y está bien. Sabíamos de antemano que no iba a ser un proceso fácil, pero yo creo que son pasos hacia adelante. Yo creo que Christine Lemaitre lo decía en su introducción, que ellos decidieron hace 10 años de dar un paso quizás buscando la dificultad o la complejidad de lo que es la sostenibilidad en lo que es análisis de ciclo de vida, que si lo miras hoy en día, 2020, que Europa en el 2019 dejó bien claro que con el Green Deal y todo lo que es la descarbonización de todo el continente para 2050, el único camino para llegar ahí es realmente hacer un análisis durante lo que es la vida útil de un edificio. Entonces yo creo que en su momento, 10 años antes, no voy a decir que han sido visionarios, pero por lo menos han sabido apostar por un camino, ¿no? Yo
Victoria, me gustaría hacerte una pregunta muy concreta porque yo creo que vuestro perfil es el perfil que encaja o que está más cerca del último ponente de Husstad de Dinamarca. En realmente, sin entrar en detalles técnicos de lo que es una herramienta, su mensaje claramente era, si no le incorporamos ese lenguaje común desde el primer momento, los procesos son más difíciles a lo largo, ¿no? Tú misma has dicho que un proyecto que está ya en proyecto de ejecución, incorporar ahí un sistema, bueno, es más difícil y es más difícil tener realmente un impacto positivo al final probablemente que introducirlo desde el primer momento, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es una entidad que toma la iniciativa de invertir, de empezar un proyecto, ¿cuánto de lejos estamos aquí en España todavía de tener realmente todos los stakeholders, todos los agentes involucrados y tener ese lenguaje común? Bueno, a ver, aquí esto es todo un poco diferente. Estaba muy de acuerdo en lo que decía Gustav en el sentido de que los inversores, o sea, nuestros inversores son principalmente individuos que pueden estar en cualquier parte del mundo. También tenemos institucionales, pero bueno, hablemos ahora de estos. Están súper bien informados. Entonces, ellos ya esperan unos requerimientos bastante estrictos. Entonces, es cierto que en ese sentido tener una herramienta, una certificación de sostenibilidad hace más fácil venderles de alguna manera el edificio, ¿no? Por otro lado, las entidades de financiación también lo piden ahora. O sea, ahora vemos de requerimientos de financiación cada vez más complicados y más complicados en el sentido de requerimientos de sostenibilidad que no veíamos antes. Por tanto, para nosotros ahora sí que se ha convertido en algo fundamental. No lo hacíamos antes en España. Core State, bueno, por resumir un poco, Core State lleva desde el 2006 en Alemania. En España llevamos unos 3 o 4 años. Y en España nos centramos en los edificios de uso alternativo. Hasta ahora no hemos centrado con ninguna certificación de sostenibilidad, pero bueno, el año pasado es verdad que cuando Green Building Council, vosotros nos dijisteis que ibas a entrar en esta fase, pues nos parecía interesante. También tuvimos el apoyo desde Alemania, en ese sentido eso fue positivo, porque ellos pues ya estaban muy familiarizados con el DGNB y nos apoyaron. Pero claro, introducir una herramienta sin haber, digamos, hecho un business plan, habiendo considerado eso, pues tiene ciertos problemas, ¿no? Para empezar, el presupuesto. Si bien es cierto que el DGNB tiene un enfoque mucho más pragmático que quizás otras certificaciones, donde no intentan que te gastes simplemente un 3% más de tu presupuesto inicial, sino que realmente recibas un retorno a largo plazo, ¿no? Pero al final sí que hay un impacto, ¿vale? Entonces eso, al final, dependiendo de cada proyecto, pues estamos más ajustados o menos. Entonces esa ha sido la realidad que quizás el equipo de diseño no vivía tanto, pero nosotros en nuestro lado, yo sí, ¿sabes? Porque veía, o sea, estábamos constantemente valorando cada opción y veía lo que nos iba a costar y las limitaciones que teníamos. Efectivamente, el proyecto en el que entramos en fase de proyecto de ejecución, pues la verdad es que ha sido todo un poco, no solo montaña rusa por la fase en la que entramos, sino también por el COVID. Nos pilló también la licitación, todo se alargó, la licencia se alargó, con lo cual el proyecto, pues bueno, digamos que por unas cosas o por otras, quizás ese tiempo extra y esos retrasos nos han ayudado a encajar mejor el DGNB, quizás, porque si no hubiéramos estado más apretados todavía. Pero bueno, efectivamente es algo que hay que considerar desde el principio. Yo creo que han sido dos caminos muy diferentes. El proyecto de las tablas, que es este hotel, pues entró en proyecto básico y fue, yo creo que ha sido más fácil de encajar. El proyecto de Barcelona, pues lo hemos pasado un poquito mal. Pero bueno, simplemente ahora lo que hacemos es ya tenemos una consideración en nuestro business plan y ya sabemos que este es el camino a seguir, porque es que realmente tenemos pavor a que luego tengamos un problema con la financiación o que luego nuestro edificio no esté al día o pierda valor. O sea que no, yo creo que la industria ya está empujando a que tengamos una certificación. Yo, haciendo otra vez referencia a lo que sería nuestro contexto europeo, que cada vez más es por un lado un empuje, lo quiero ver como algo positivo, no como una limitación, no como una imposición, pero el contexto europeo, con lo que acabas de decir, que lo que es la financiación a través de la taxonomía nos va a pedir ciertos requisitos en temas de sostenibilidad, pero también levels, que es el otro marco, más bien de normativa, no tanto de financiación,
en lo cual los 6 macro objetivos están presentes ahí, adaptación al cambio climático, la mitigación del agua, economía circular, etcétera, etcétera. Yo me gustaría, dentro de ese marco europeo, escuchar un poco a los 5, con la experiencia de esta implementación de DGNB, ¿dónde veis todavía los grandes obstáculos? ¿Es todavía realmente un tema de no tenemos los datos, la base de datos para hacer los cálculos, todavía no está toda la cadena de valor alineado con el mismo mensaje, tenemos que todavía trabajar mucho en convencer a muchos agentes, es un tema de coste, es un tema de no hay demanda, es un tema de el mercado no está preparado. ¿Cuál, según vuestra lectura, porque los 5 tenéis un perfil diferente, cuál es quizás el mayor reto para poder realmente a corto plazo asegurar que estamos en la línea hacia donde Europa quiere que avanzamos, el cambio de modelo, y en qué medida un instrumento como DGNB puede ser un apoyo, ¿no? Pues empiezo. Nosotros pensamos que una de las grandes apuestas de la herramienta de DGNB es el enfoque del análisis del ciclo de vida y que realmente está muy en línea con la forma en la que en Europa y en el marco Levels se va a posicionar como la forma en la que se va a evaluar la sostenibilidad de los edificios en el futuro. O sea, que se va a mover un poco desde la perspectiva actual de la eficiencia energética a valorar el desempeño en cuanto a sostenibilidad del edificio a lo largo de todo el ciclo de vida y la capacidad de analizar todos los impactos que va a generar. Entonces, todo el mundo sabemos que esto es el futuro y que todos tenemos que encontrar la forma de que este análisis del ciclo de vida sea útil. Perdonad, no sé si hay mucho ruido. Y entonces, el reto o la dificultad, porque a día de hoy hay mucha dificultad para encontrar unos datos que sean realmente consistentes con la realidad de los edificios, unas metodologías claras, y no hay todavía mucha información, o por lo menos en España hay bastante, pero falta bastante compromiso o evolución en la información que hay de los productos de construcción. Entonces, en la medida en la que igual esta herramienta y los objetivos europeos puedan impulsar hacia que todos trabajemos porque este lenguaje del análisis del ciclo de vida va a ser el lenguaje, pues entonces tendrá éxito. Pero ahora es una dificultad importante encontrar toda esa información de los productos, las bases de datos. Para mí es una dificultad, aunque creo que es el camino. Yo creo que Levels va muy alineado con DGNB desde un tipo de enfoque de que el trabajo no es tan prescriptivo como en otras certificaciones, sino que es quizás desde un punto de vista más analítico. Creo que tienen algo en común muy importante, y es que el tema del análisis del ciclo de vida y de la energía se trabaja conjuntamente de una forma holística, ¿no? En la mayoría de certificaciones se hace por un lado el análisis del ciclo de vida, por el otro lado se trabajan los temas de energía y de hecho pertenecen hasta bloques de la certificación distintos, ¿no? Y en este caso DGNB y también Levels lo trabaja conjuntamente, y eso da la posibilidad de ver pues hasta qué punto es viable aislar más un edificio, por tanto añadir impacto en la fase de producto, si esto compensa después en la fase de uso para bajar la demanda o no. Y creo que este punto de vista es mucho más enriquecedor que como se plantea en las otras certificaciones. Yo, si queréis, para continuar, voy a abrir otro melón en este caso. Es decir, yo quiero, Bruno, que has dicho todas las barreras que pueden existir. Todas. Pero sí que es cierto, y de acuerdo con Victoria, que en tema de inversores es una apuesta fuerte en este caso, pero nosotros lo que estamos viendo es que al final el mercado no está preparado para ni cuantificar, ni difundir, ni sensibilizar, ni hacer ACV, ni técnicamente. Es decir, hay mucha poca gente. Es decir, aquí en España
cuidado porque el entorno en que estamos, un entorno construido, hay muchos pequeños propietarios, es decir, cuando estamos hablando de un inversor está claro, ¿no? Las barreras normalmente son técnicas, económicas ya no tanto, pero técnicas, más técnicas de conocimiento. Pero esto en 3 años lo sabremos hacer, o sea, no hay ningún problema. Pero sí que cuando avanzamos en cada vecino, cada vecina, cada edificio de Barcelona, de Madrid, de Valencia, es igual, todos estos edificios que ya están construidos, todo esto, el mercado no está preparado para integrar ni estas certificaciones ni levels, ni la capacidad de medir todas estas cosas, ¿no? Para mí la mejor barrera es cómo transportar, o para nosotros, cómo transportar estos proyectos piloto que todo el mundo está detrás, que estamos convencidos, que sabemos lo que hacemos, que somos técnicos, que, es decir, que lo hacemos con ganas en todos aquellos aspectos de la ciudad que tenemos que actuar un día u otro. Después, el mercado para nosotros no está preparado. Hay muchas grandes empresas que sí, tienen todos ellos, saben la energía de su material, saben que es una CV, pero hay muchas pequeñas empresas que están innovando nuevos materiales, nuevas formas de hacer y no tienen capacidad de acceder a todos estos temas, ¿no? Y aquí pienso que hay un gap no solamente de GBC, ¿no? Sino también de Levels o de todas las herramientas que hace años que estamos impulsando. No sé si como arquitecto también Tomás lo ve así, ¿no? Esta falta de ver cómo esto lo transformamos en cada proyecto, ¿no? que estamos haciendo. Sí, sí, totalmente. También coincido un poco con la línea que venía diciendo Laura. Nuestro proyecto en particular, por ejemplo, lo comenzamos a evaluar desde fase de anteproyecto y entonces hubo muchas decisiones del proyecto que fuimos tomando en base a la certificación y demás, pero a la hora de realizar firmemente el análisis de ciclo de vida se nos ha hecho muy difícil por esto mismo de que hay falta de claridad y falta de datos y demás. Sí que es cierto que hay productos específicos, de marcas específicas que tienen su ACV hecho, su DAP, y son transparentes en eso, pero no siempre utilizas esa marca, o no siempre la empresa constructora va a utilizar esa marca u otra, o se lo puedes exigir, pero hasta cierto punto, y entonces ahí la realidad es diferente. Y entonces, si tu ACV va a estar basado en información genérica, en DAPs genéricas de materiales y demás, al final tampoco termina siendo 100% real. Y creo que por eso DGNB sí que tiene, al igual que muchas otras herramientas, la opción de hacer un ACV completo, simplificado o parcial. Y creo que en esta etapa, si no me equivoco, todos hemos terminado, al menos por ahora, haciendo el parcial o el simplificado, porque el completo de un edificio entero, con la falta de datos, o por ahí sí que hay bases de datos que tienen más productos, pero son muy caras y difíciles de acceder. Entonces, por lo menos yo y algunos otros proyectos que conozco de los proyectos pilotos hemos terminado haciendo el ACV simplificado o parcial, que está bien, pero que, bueno, en el caso nuestro, que la obra todavía no está en construcción y que está en proceso de proyecto ejecutivo, sí que tendremos que ir buscando esa alternativa y buscando materiales que sí tengan información real y transparente para que el análisis sea real y no nos mintamos a nosotros mismos, ¿sabes? Bueno, pero yo creo que lo importante al final, pensando a futuro, es que para que los fabricantes se muevan tiene que haber una demanda, tiene que haber alguien detrás exigiéndole una declaración ambiental del producto, que que utilicen materia prima reciclada, además. Entonces, yo creo que nosotros ahora estamos haciendo ese trabajo como de exigir y eso dará fruto en el futuro que este tipo de materiales y de certificados que validen, que acrediten el material existan, ¿no? Al final es un poco... Sí, yo pienso un poco lo mismo que tú, Alba, que nos encontramos con unas dificultades porque es algo que está empezando a analizarse, pero como también está el tema del marco Levels, eso ya indica que va a haber unas normativas que van a ir viniendo, que van a ir cayendo pues, de Europa hacia España y cada vez
eso se va a convertir a corto o largo plazo en unas exigencias. Entonces, es como poco a poco. A partir de ahí ya habrá pues, algunos promotores que empiecen a ver, pues esto va a ser un tema en el futuro exigente, exigible. Entonces, ¿qué certificaciones también ponen el valor esto? O sea, como que van a ir tirando y pueden ir tirando unos de otros las certificaciones, como DGNB, que está muy alineada con los objetivos europeos, con lo que van a ser las normativas del futuro. Entonces, irá todo tirando hacia adelante y empezando a ver cada vez más información. Si eso funciona, funcionará bien, pero ese es el reto, yo creo. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con todos, muy de acuerdo con Laura y con Alba. Yo creo que ahora lo que estamos viendo es que al final las directivas europeas nos van a empujar a hacer esto, queramos un poco o no. Entonces, al final, toda la cadena de suministro se va a tener que adaptar. Es cierto que nosotros hemos participado en este estudio de la taxonomía también con el GBCE y habiendo hecho los edificios con DGNB, pues ha resultado mucho más fácil, ¿no? Entonces, sabiendo esto, tenemos también la herramienta de Levels. Yo creo que la industria se va a tener que adaptar. Al final es cierto, muy cierto que muchos de ellos, las pequeñas empresas, no están preparadas, pero bueno, pues, no va a haber otra, yo creo, para cumplir con las directivas europeas. Entonces, este es el camino. Nosotros somos un poco los pioneros y es lo que toca, la verdad. Yo, cuando debatimos sobre los sistemas de certificación a nivel global, dentro del Market World GBC, siempre aterrizamos en el debate hasta qué punto una certificación o una herramienta tiene que aterrizar en la escala local, ¿no? En este caso, nosotros estamos desde hace ya unos cuantos años trabajando principalmente en el marco europeo y estamos hablando sobre levels, estamos hablando que Europa nos va a dirigir hacia algún modelo y hemos hecho un año de adaptación de una herramienta alemana hacia el contexto español. Entonces, estos son ejercicios de encontrar el equilibrio entre lo global y lo local. Una pregunta rápida y un repaso para todos, si queréis. ¿Hasta qué punto realmente tenemos que o podemos aceptar que hay herramientas más bien a escala europea que no hace falta adaptarse? ¿O seguimos viendo la necesidad de adaptación tanto a nivel cultural, climática, social, casi en lo que es la parte de la sostenibilidad, ¿no? Es que ese ejercicio de ser muy a nivel local, o podemos aceptar que ciertas cosas vienen de otra escala. ¿Dónde está el equilibrio exactamente para vosotros? ¿Dónde veis hacia dónde tenemos que ir? Yo creo que sí que debería haber una imagen global de las exigencias de sostenibilidad desde Europa, pero yo me mojaría diciendo que tiene que haber una adaptación regional en el sentido de que en Alemania les sobra el agua y a nosotros no, y eso no puede estar valorado de la misma forma, por ejemplo. O otros aspectos que, como dices tú, afectan a nivel climático, afectan pues, a recursos, sean agua, sean los recursos que sean. Yo creo que sí que tiene que haber, igual aunque no a un nivel muy exagerado, pero sí que tiene que haber una reflexión de asentar un poco las líneas a cada región. Sí, yo coincido. Me parece que, por ejemplo, este proceso que hemos hecho de adaptación del DGNB a la normativa y al contexto del mercado español ha sido muy bueno, porque sí es cierto que mantenemos la misma estructura que el DGNB internacional o el DGNB alemán, pero esa estructura se adapta a un contexto diferente, a un clima diferente, a una normativa diferente, a una manera de vivir los edificios diferente. Y eso yo creo que está bien. No es lo mismo construir en Barcelona que en Madrid, que en Valencia, que en Berlín. Ahora se escucha mucho hoy aquí en España y en Barcelona se está viendo un montón cómo se le está metiendo mucho marketing o se está hablando un montón del Passive House, por ejemplo. Y yo no sé si el Passive House sirve
o es bueno en un clima como Barcelona, donde no querés infiltrarte, donde el aire afuera es bueno, donde necesitas infiltración, donde querés abrir las ventanas, donde, ¿sabes? O sea, en un contexto donde sí que hace muchísimo frío, bueno, aislate todo alrededor, cerrate, sé muy hermético, pero aquí hace falta. Entonces ahí es donde veo yo que la adaptación regional de una herramienta, por más que mantenga la misma estructura, es, creo que, fundamental. Pues yo creo que es importante mantener como una herramienta, que es importante que haya una herramienta potente a nivel europea que nos sirva, que sea una referencia en todos los países de Europa. A mí eso me parece que tiene mucha fuerza y creo que además representa esta herramienta bastante los objetivos y que están presentes en Europa, en la cultura europea. Entonces, y aún así, yo creo que en la adaptación se han adaptado cosas, pero como que esencialmente la herramienta es la herramienta de GNB y con una vocación europea y de ser adaptable a todos los países. Pero sí que creo que hay muchos aspectos, pero creo que permite bastante flexibilidad de cumplimiento para poderse adaptar a las condiciones de cada lugar. Sí que es necesario que haya algunos puntos que se pueda adaptar a la situación cultural de España. Porque también una de las cosas que se valoran en la sostenibilidad es el aspecto social. El aspecto social tiene que ver también con el bienestar y con la cultura de los usuarios. Y entonces, eso sí que es bastante distinto en cada país de Europa. Entonces, tiene que tener la capacidad de adaptarse a la cultura de cada país. Bueno, y luego el tema de las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua. Y eso pues también obviamente está claro que también. Pero el aspecto cultural creo que sí que se tiene que recoger. A ver, evidentemente tenemos que, en mi opinión, tenemos que, es decir, tenemos un marco global a nivel europeo, en este caso, que tenemos que cumplir todos los países, o teóricamente tenemos que cumplir todos los países, pero la pregunta un poco es, lo que he dicho, bueno, ¿cuál es el equilibrio? Es decir, ¿cuál es el equilibrio? Es decir, por ejemplo, un caso práctico en DGNB, pues el tema de acústica lo hemos tenido que adaptar, porque en Alemania sus normativas o sus estándares son mucho más altos que aquí, ¿no? O el tema climático. Pero si lo adaptamos totalmente a lo local, pues es lo que decíais antes, pues no vamos a avanzar tan rápidamente como quisiéramos, ¿no? Pero este equilibrio es de hasta dónde tenemos que mantener nuestro estándar, no nuestro estándar, o sea, no podemos desvincularnos del mercado, entiendo yo. Es decir, lo que no podemos hacer es hacer una cosa que sea excesivamente, está a la quinta puñetes, está a las lunas de la realidad del mercado. Después, yo pienso que este equilibrio es necesario, Bruno, es el difícil de encontrar. Es decir, ¿quién no encuentra este equilibrio? ¿No? Porque no podemos despegar rápidamente y dejar todo el mercado o toda la ciudad, todos los usuarios a tierra, ¿no? No tenemos que ver que la gente vaya subiendo al carro y vayamos despegando. Siempre, evidentemente, ser líderes. No sé si lo decía Alba o lo decía Laura, ¿no? Siempre estando a la cabeza, ¿no? Pero, bueno, yo pienso que un punto de este equilibrio es complejo de encontrar y realmente no llego a saber cuál es. O sea, no te podría decir realmente cuál es este equilibrio. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Eulalia también y con Laura. Yo creo que tampoco ha habido tantísimas, a ver, tiene que haber una adaptación local, un poco por lo que decía Alba, condiciones climáticas, ciertamente. Pero yo creo que tampoco ha habido tantísima adaptación. Al final, nuestro código técnico, nuestras normativas están basadas en directivas europeas. Y al final la adaptación es casi a nivel cultural, o sea, es decir, que tu contratista, que tu cadena de suministro sepa un poco lo que tiene que hacer. Yo creo que tener ahí un objetivo a nivel europeo que esté por encima de lo que hacemos hoy es positivo. Efectivamente, ni es todo eso ni todo solo el local, ¿no? Para nosotros, al final, nosotros que somos una empresa internacional, que nuestros inversores están fuera, que nosotros necesitamos tener claro ese objetivo europeo y ponernos un poco a ese nivel. Y efectivamente tiene que haber una adaptación local, pero que creo que no es tanta. Ese es mi punto de vista.
me alegro esa visión casi de entender que la escala global es importante, pero que es necesario adaptar algo a lo que es el contexto local y no simplemente en términos de lo que es clima o temperatura o recursos, sino la parte cultural y la parte social es importante, entender lo que es una vivienda, lo que es una oficina, lo que es un edificio, una ciudad con un tejido urbano, ¿no? Yo creo que forma parte del ejercicio de traer la sostenibilidad a tu entorno directo, donde vives, de donde te mueves, de donde trabajas, ¿no? Yo os voy a hacer una pregunta más, pero breve y me gustaría recibir una respuesta, si puede ser con sonrisa y rápida. Porque vamos un poco mal de tiempo y lo siento que tenemos que recortar un poco las cosas. Si tenemos que comunicar una cosa para los próximos años en torno a la sostenibilidad y la edificación con los grandes retos que tenemos por delante, ¿cuál sería el mensaje que deberíamos de lanzar y a quién, ¿no? Como habéis dicho vosotros también, es que en Eulalia tú has puesto un poco el dedo en la llaga, en el sentido que hace falta todavía mucho creación de demanda. Probablemente el instrumento más potente es la comunicación en ese sentido, ¿no? Entonces me gustaría escucharos un poco realmente cuál es el mensaje que GBC, porque es nuestra labor, deberíamos de lanzar hacia la sociedad para empujar ese cambio y para que se acelere un poco más, ¿no? Si queréis empiezo yo con una sonrisa. A ver, al final, yo pienso que si no tienes conocimiento no puedes hacer nada, ¿no? Pero una vez tienes el conocimiento, debes hacerlo. Es decir, no vale decir, ahora ya tenemos el conocimiento, GBC tiene que difundir, concienciar, pero una vez la gente, cuando tenemos el conocimiento, es nuestra responsabilidad actuar. Yo pienso que aquí es el paso, ¿no? Vamos a pasar a la acción, ¿no? O sea, ya sabemos lo que tenemos que hacer, adelante, ¿no? Vamos a pasar a la acción. Pues yo diría que pues un entorno construido, una arquitectura de calidad y que inevitablemente tiene que ser sostenible, va a generar una mejor calidad de vida para todas las personas, entonces para todos los ciudadanos de Europa y del mundo, y va a promover un estilo y una calidad de vida más justa y más sostenible para todos. Entonces, en esa dirección y con ese objetivo, las herramientas, las normativas europeas pues son aliadas y tienen que ser como una referencia y una hoja de ruta que debemos de seguir todos los implicados en el proceso de construcción para conseguir ese objetivo, que es ciudades y arquitecturas de mayor calidad, sostenibles y que van a generar una mayor calidad de vida para todos. Yo diría... Y yo me lo creo. Sí. Yo diría un poco lo que dijo Christine en su presentación. El objetivo es hacer mejores edificios de una manera sistemática y para todos. Digamos, la arquitectura sostenible no puede quedarse en la gente que tiene dinero o en las empresas y las multinacionales, sino que tiene que ser, el desafío es hacer arquitectura sostenible que la pueda hacer todos. El que tiene mucho para invertir y también el que tiene poco para invertir. El que se quiera hacer una casita pequeña y el que se quiera hacer un mega edificio. Entonces hay que ser sostenibles en cualquier tipo de construcción, y eso es lo que se denomina como calidad o como mejor edificio. Entonces, al final, creo que el desafío que tenemos como arquitectos y también como usuarios es pensar mejor las cosas y utilizar estas herramientas, por ahí no para certificar, porque lo importante no es el sello, sino que lo importante es el camino y lo importante es la manera de pensar y de proyectar, sin perder este equilibrio que nos marca DGNB, de que lo sostenible no es solo lo ambiental, sino también lo económico, que no tiene por qué ser más caro, que tiene que ser viable, y lo social, porque al final quienes viven en los edificios son personas. Entonces, mantener ese equilibrio
vayas o no vayas a certificar cualquier edificio, creo que está muy bien, creo que es fundamental, creo que lo que tenemos que hacer y que es hora de que todos empecemos a utilizar estas herramientas, aunque sea para pensar cualquier proyecto, vayas o no vayas a certificar, que me parece que no es lo más importante. Yo creo que la última crisis que tuvimos nos hizo mucho daño en ese sentido, que nos alejamos mucho de la escala humana en ese sentido, en el ámbito de la arquitectura, y yo creo que esta crisis que estamos pasando ahora va a ser totalmente lo contrario, que nos va a llevar a una escala más humana otra vez, que nos está dando mucho tiempo de reflexión y de trabajar nuestro proceso de pensamiento, y al final tiene que llegar a ser algo que esté pues, a nivel de todos, que esté arraigado a la cultura, a la forma de pensar y a los valores que cualquier persona que intervenga en el proceso debe tener como muy, muy adquiridos, ¿no? Bueno, yo por mi parte, la verdad es que, bueno, me acuerdo también con todos, pero yo al final también, como estoy hablando un poco, me pongo el gorro del inversor, al final soy la única que está aquí. Para nosotros es muy importante la resistencia al paso del tiempo. Entonces, es decir, nosotros proyectamos hoy para un edificio que se va a hacer realidad en 3 años y a lo mejor lo vendemos en X, ¿no? Entonces, no solo, o sea, el edificio tiene que ser, que por supuesto que nuestros usuarios estén contentos, el bienestar. Nosotros aquí en España nos dedicamos principalmente a las residencias de estudiantes y al final son niños que están bajo nuestra tutela, o sea, es fundamental. Pero tiene que ser adaptable, tiene que ser flexible, tiene que poder cumplir con los requerimientos del futuro, si no hoy, y que sea fácilmente escalable. O sea, para mí es eso, ¿no? Y evidentemente un poco con lo que decía antes uno de los ponentes, Martín, que todo lo que hagas en el edificio tenga un sentido y una función, ¿no? Que no hagamos nada superfluo, que no sea algo, o sea, al final cada cosa tiene que tener su uso y un poco eso, más allá ya de, también tenemos, nosotros operamos los edificios, evidentemente toda la eficiencia energética y todo eso, pues sí, por supuesto que sí, pero yo me centraría mucho en la adaptabilidad y que sean un poco future proof. No sé si tengo... gracias a los 5, Victoria, Eulalia, Alba, Laura, Tomás. Creo que el mensaje está claro y vamos a intentar no solo hablar sobre temas técnicos, Victoria, vamos a intentar meter todo lo que dices tú hacia lo que es efectivamente mirar hacia... No, yo soy técnica, no te creas, lo que pasa es que al final nuestro modelo de negocio es que es y al final tiene muchas consideraciones y yo lo que intento es daros el punto de vista de lo que nos pide el mercado, pues eso, entidades de financiación, inversores. Entonces, evidentemente aquí estamos todos por nuestra pasión a la sostenibilidad porque lo queremos hacer mejor, pero que esas consideraciones al final pues las necesitas tener en cuenta para la viabilidad de algo, o sea, es así, entonces... Sí, notamos que hay desde hace 1 año o 2 un cambio en mirar hacia lo que es el proyecto sostenible, no simplemente como un proyecto diseñado y construido, sino qué ocurre con ese edificio durante su fase de uso y realmente el tema de mantenimiento y asegurarse de mantener un valor como inmueble, como objeto construido que tiene su peso de huella de carbono adjunto y todo eso, pero mantener ese valor en el tiempo, yo creo que empieza a ser un nuevo relato, un nuevo debate dentro de lo que es nuestro mundo internacional de lo que es la sostenibilidad. Lo hemos visto dentro del contexto de los inversores, dentro del marco de G17, lo hemos visto dentro del contexto el ámbito de las empresas fabricantes, dentro de lo que es un contexto también de algún debate que tenemos en World GBC. Y yo creo que ese es un cambio que las certificaciones van a tener que acompañar ese proceso y quizás no simplemente certificar lo que sería el momento de construir y diseñar, sino casi en el tiempo hacer una recuperación de datos y mostrar regularmente que tu edificio mantiene el valor, ¿no? Yo creo que este es un gran reto para el mundo, la certificación, y cogemos el guante y vamos a trabajar en ese sentido.
Gracias a los 5 por compartir conocimiento el rato. Gracias por el esfuerzo de este año de haber trabajado con el staff técnico de GBC para tener DGNB listo y preparado para implementarse aquí en España. Tengo que deciros que no podemos ahora pasar palabra a Paula Rivas, que me gustaría haberlo escuchado su presentación más hacia lo que son las tripas de la herramienta y cómo utilizarlo, pero nos comprometemos en grabarlo, de hacer un vídeo específico sobre ese tema y lo adjuntamos dentro de lo que es el vídeo que vamos a colgar en YouTube. De cualquier forma, antes de verano hicimos una presentación en nuestros vídeos de la hora de GBC, en la cual Paula ya junto con Yolanda presentaron lo que sería DGNB como herramienta. Alguien que quiere escucharlo bien lo puede encontrar en YouTube y en la página web de GBC. Para cerrar, esta mañana voy a compartir rápido un PowerPoint de 3 imágenes con algo de información más práctica. Como habéis escuchado la última media hora, 40 minutos, esos son los 6 edificios que están ahora en fase de certificación. Tenemos una buena mezcla de tipología, tanto vivienda como oficinas, un hotel, una escuela, etc. Yo creo que es un buen muestreo de la capacidad de DGNB de utilizar un sistema único para certificar esos edificios. Yo solo resumiendo, hablando sobre esa segunda generación del sistema de certificación, como es un DGNB o como es un verde, son en primer lugar instrumentos para el diseño, para el proceso, para acompañar desde el primer momento lo que sería un edificio, ¿no? Y aportan, parte de su valor es aportar la medición de impactos con datos que se puede ir utilizando en lo que es la fase de uso, en la medida que se puede captar datos a través de sensores durante todos esos años de la vida útil de un edificio. La base se tiene que hacer dentro de lo que es el proyecto. Si en el proyecto inicial no están medidos y no están recogidos, difícilmente vas a poder hacer un seguimiento correcto durante la fase de uso. Y el tercero, y quizás lo más importante, es a nivel de lo que es una cultura de crear ciudades y una cultura de vivir dentro de los edificios y construir, son herramientas con una relación directa con una visión europea. Y hemos mostrado, y también nos lo transmito más bien porque tengo parte de mi trabajo es estar a nivel mundial dentro de la junta directiva de World GBC para escuchar y para aportar visión y conocimiento. Sabemos que el mundo mira hacia Europa para saber hacia dónde tenemos que ir, y no tenemos que tomarlo como algo de arrogancia, simplemente es un hecho. Si los otros continentes y los otros países ven que invierte la Unión Europea en investigación y principalmente en convertirse en un continente neutro en carbono para 2050, entonces nos miran con cierta envidia. Y yo creo que lo más importante para nosotros es convertir esa llamada desde fuera, con qué tenemos que hacer, que nosotros tenemos la obligación de compartirlo y evitar que se tiene que volver a inventar la rueda en otros sitios. Lo que aprendemos nosotros y lo que son nuestros errores que hemos cometido y que podemos transmitirlo a los demás, yo creo que es tremendamente importante, porque el cambio climático es un problema global. Con eso simplemente quiero cerrar esta mañana con alguna información práctica. Tenemos toda la información colgada en la página web de GBC. Dentro del apartado de lo que hacemos hay una pestaña que es la certificación de GNB. Dentro de ese apartado de lo que es la página web vais a encontrar las herramientas que se necesita, cómo se tiene que registrar un edificio, los edificios que ya están en marcha con certificación, quién son los auditores y consultores, y en qué momento vamos a poder formar técnicos para acompañar esos procesos y iniciar esos procesos de diseño. Entonces, en febrero, probablemente la primera semana de febrero 2021, lanzamos
el primer curso de formación de auditores y consultores de GNB, de tal forma que empezamos a crecer también en ese grupo de técnicos que son capaces de acompañar los procesos. Y lo más importante, que todo el mundo que le podemos decir en voz alta sin problema, que en cualquier momento que hay un problema o que hay una consulta por hacer, que detrás de un sistema de indicadores hay personas, y dentro del equipo de GBC hay un equipo técnico muy potente, y yo creo que hemos mostrado en 10-12 años de GBC que somos capaces de atender preguntas a los evaluadores acreditados en certificación. Tenemos un equipo de comunicación, de dirección, de finanzas. Yo creo que hay un equipo potente detrás de eso. Gracias por estar con nosotros. Disculpas otra vez por los problemas de informática. Vamos a trabajar los próximos días y semanas en montar un vídeo bien acabado y colgarlo en YouTube, de tal forma que posteriormente se puede escuchar todo el contenido que hemos querido transmitir esta mañana. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego.